El pasado 28 de febrero se estrenaba Amenaza en el aire, la sexta película de Mel Gibson, por lo que esta no es una película cualquiera. Aunque tengo que deciros que refiriéndome a la filmografía de Mel Gibson como director, si empiezo a hablar de la filmografía de Mel Gibson como actor no acabo ni para mañana, estaríamos ante la peor película de Mel Gibson. Pero que no cunda el pánico. Los medios woke no le están haciendo publicidad a la película. Y no sé por qué digo los medios woke cuando debería decir todos los medios no le están haciendo publicidad a la película. Y es por algo. Es porque estamos ante la primera película del año que no es woke. Y no me esperaba encontrarme con un título así tan rápido. Hay que recordar que Mel Gibson como director empezó con El hombre sin rostro en 1993, a la que siguió Braveheart, La pasión de Cristo, Apocalipto, Hasta el último hombre y ahora Amenaza en el aire. Como antes os dije, Amenaza en el aire es la peor película de Mel Gibson, pero cuidado, esto no significa que no esté recomendando esta película. Hay que recordar que Gibson lleva 9 años sin rodar, desde La notable y olvidada hasta El último hombre. Y si comparamos Amenaza en el aire con cualquiera de las otras producciones que ha hecho, esta es con mucha diferencia la más modesta y la menos ambiciosa. Tal y como está el patio en este año en el que supuestamente es el fin de lo woke, ya me parece un auténtico milagro que estemos ante una película de Mel Gibson estrenada en los cines, aunque sean menos salas de las que debería y con muy poca publicidad. En esta película no pasa algo que sí pasó con el pobre Clint Eastwood en su película Jurado número 2, que hay que recordar que es una película que por un lado es anti-woke y por otro lado es woke, porque Eastwood rosteó a los wokes, pero por otra parte tuvo que tragar con muchas políticas woke, aunque luego volvió esas políticas en contra de los propios wokes. El caso de Amenaza en el aire es distinto. Estamos ante una película que no es woke. Tiene muy pocas diferencias con cómo se hubiera hecho en los 90 o en los 80, lo cual, dicho a día de hoy, es decir muchísimo. Así que vamos a meter dentro alerta spoilers, pero no alerta woke. Amenaza en el aire es una película que está escrita por el guionista judío Jared Rosenberg, apellido que por cierto no tiene por qué hacer que quien lo tenga sea necesariamente judío, aunque en Hollywood es común que sea de los propios judíos. Lo digo como pura curiosidad. Entre su reparto destacan Michelle Dockley como Madeline, la protagonista de la película, que no tiene un gran historial woke, aunque participó en la woke serie Disney Amphibilandia, que por cierto sucede en el mismo multiverso al que pertenece otra serie woke de Disney llamada La Casa Búho. También tenemos a Mark Wahlberg, al cual mucha gente le atribuye una entrevista contra Disney que es falsa, aunque queda bastante claro que a Wahlberg no le hacen ninguna gracia las películas woke debido a la escasa participación que ha tenido en el Hollywood woke. Y por cierto, junto con Mel Gibson es posiblemente el mayor reclamo de la película, puede que sea incluso el mayor reclamo, pero Mark Wahlberg sí participó en una película woke. Hay que recordar que estuvo en Uncharted, junto con el infame Spider-Man de AliExpress Tom Holland, una película que no solamente era woke, sino que le daba con avaricia a la leyenda negra antiespañola. Pero bueno, para darle a la leyenda negra antiespañola no hace falta ser woke, muchas veces solo con ser anglo ya es más que suficiente. También tenemos a Topher Grace como Winston, que es algo así como un antihéroe o el coprotagonista de la película, está un poco en el filo de las dos cosas, quien es conocido por ser el primer Venom que se vio en la gran pantalla, además de ser uno de los antagonistas en la película Predators, justo por detrás de los propios Yautja. Dentro del terreno woke, Topher sí participó en muchas abominaciones, como pueden ser infiltrado en el Ku Klux Klan, Love, Death and Robots, que también le daba bastante a la leyenda negra antiespañola, o la infame The Twilight Zone de 2020, que fue auspiciada por Jordan Pelele y que he mencionado recientemente en la crítica del mono. También tenemos que destacar una cosa curiosa. En esta película hay un árabe que se llama Hassan, que está doblemente interpretado por Monif Abad y Maz Ali. El primero
hace de la presencia física de este señor, mientras que el segundo hace exclusivamente de la voz. Esto no es nada raro en Hollywood, pero hacía bastante tiempo que no me lo encontraba. La película usa principalmente a 3 actores. Michelle Dockery como Madeline, que es la protagonista, Mark Wahlberg como Daryl, que es el villano, y Topher Grace como Winston. Aunque aparecen más actores tanto al principio como al final y entre medias se escuchan radiofónicamente las voces de varios actores, destacando a Maza Ali como Hassan, principalmente se trata de una película con 3 actores rodada en espacios muy cerrados, o sea, en este caso en el del avión, que encima es una avioneta, o sea, muy pequeño todo, y también tiene otras cosas bastante positivas, como que siendo una película con tan solo 3 actores y que dura bastante, se te pasa muy rápido, o que las piruetas que hace el avión en su mayoría han sido realizadas de verdad, y con de verdad me refiero a que no se ha utilizado el terrible CGI, sino que se ha puesto a un avión real a hacer dichas piruetas. De hecho, salvo en el tramo final, el CGI se usa poquísimo en toda la película. Tampoco se usa el CGI para simular heridas, maquillaje o tiroteos. Y si lo utilizaron con algún fondo mientras volaba el avión, está tan bien utilizado que yo la verdad es que no me di cuenta. Todos los actores están muy bien. Es bastante refrescante ver a Mark Wahlberg hacer el papel de un psicópata, que es el villano de la película en este caso, que además lo hace muy bien dándole ciertas poses o instintos cuasi animales, a la vez que es un ser bastante astuto y despiadado. Transmite muy bien la sensación de amenaza, se le ve muy metido en el papel. También tenemos a Michelle Dockery como Madeline, personaje femenino con el que Mel Gibson nos vuelve a traer de regreso las típicas heroínas de los años 90 y 80 que tanto odian los wokes. Aquí estamos ante una mujer que está muy preparada para su trabajo, pero esto no la hace ser invencible e infalible. De hecho, en la primera confrontación física que tiene con Daryl, acaba siendo derrotada porque se está enfrentando a un hombre con igual o más preparación que ella, y aunque la confrontación es muy violenta, sí suena realista y sí que se ve que es superada física e intelectualmente, con lo cual como heroína ya te la puedes creer. Esto sirve de ejemplo para que os mentalicéis de que no es una Mary Sue. Hay varias veces que podría haber sido vencida en la película de no ser por la intervención de terceros o por su astucia. También se recuperan los personajes que en contextos en los que esto tenga sentido le hagan chistes desafiantes o guarros a las mujeres, lo cual tiene bastante sentido si te estás moviendo en un ambiente violento y de delincuencia. Esto lo han recuperado en el sentido de la vieja escuela. El más endeble del reparto para mí es Topher Grace, al menos de entre los principales, en su papel de Winston. Hay que reconocer que se esfuerza, que el tipo es consciente de que está participando en una buena película. Yo le vi esforzarse mucho más de lo habitual en su filmografía, pero la verdad es que los otros 2 están demasiado metidos. No llega a desentonar, pero tampoco es que sea el mejor actor posible para este papel. Por un detalle, porque tenía que parecer una persona del lado de los malos y a medida que avanza la película ir cambiándose al lado de los buenos. Un poco en la sintonía de un antihéroe, que es alguien que está al margen de la ley en este caso, pero no es exactamente un villano. Y para mí su papel flaquea, que ya tenía un poco ese defecto en Predators, pero lo hacía mejor que aquí, en que se le ve demasiado como un gusiluz al principio y mete el giro a héroe sin que te lo acabes de creer nunca como un villano fugitivo. Dar el suspense de que este tipo podía ser el verdadero villano y Mark Wahlberg el héroe es algo que a mi juicio pretendía Mel Gibson y que el propio Topher Grace arruinó con el estilo que le dio a su actuación. Pero una vez que ya está un poco del lado del bien, funciona mejor el personaje. También tenemos una cosa que me hace mucha gracia, que es el personaje de Hassan, que sin ser un musulmágico tiene un pie en el musulmágico, porque justamente la persona que ayuda a la protagonista por radio es precisamente alguien indisimuladamente árabe. No sabemos si es musulmán, pero bueno, es un detalle gracioso. Eso no quiere decir que tengas problemas si no te puede ayudar un árabe, pero ahí está la cuestión. Lo dejo a vuestro criterio cuando veáis la película, pero eso puede tener un pie en lo woke, es la única cosa realmente sospechosa que vi. Y hablando de cosas sospechosas de wokismo, pero que no llegan a caer en el wokismo, para mí está muy claro que Amenaza en el aire fue una película en la que a Mel Gibson le prohibieron meter tabaco, pero lo disimula muy bien porque como es una película que pasa en un avión con 3 actores, que es normal que no fumen, y el resto del tiempo en el que aparecen más actores deben de ser aproximadamente 15 minutos, y tampoco es que tenga la gente mucho tiempo de fumar.
Sí que también es verdad que Mel Gibson disimuló esto con mucho arte porque utilizó una estrategia que ya utilizaron películas woke como Cazafantasmas Imperio Helado o la última del Capitán América, que es mencionar el tabaco sin mostrarlo. Pero aquí además copia el estilo de Tarantino y hace que en un momento dado un personaje ofrezca un cigarrillo a otro y saque una cajetilla de tabaco de una marca falsa inventada para la película. Aunque no se llega a ver un cigarro, por lo menos crea la sensación orgánica de que el tabaco existe. Y ya se puede ver que los wokes están muy obsesionados con este tema. Al principio de este vídeo dije que esta era la peor película de Mel Gibson. En efecto, lo es, pero es que las demás películas de Mel Gibson son muy buenas y mucho más ambiciosas que esta. Aquí tenemos a un Mel Gibson más relajado intentando hacer un thriller, posiblemente para volver al campo de batalla o demostrar que todavía sigue vivo como director. Ya digo que es increíble que Mel Gibson haya vuelto, así que la pregunta es... ¿esta película es recomendable? Por supuesto que es recomendable. Incluso esta película juega mucho con el concepto de presentarnos un final que resulta ser un final falso y hay un final auténtico que viene después. Dentro de las últimas películas que he visto, es de las pocas que hace bien esto, porque muchas películas realmente llega a agobiarte con tanto falso final. Aquí solo hay dos finales y por lo menos funcionan bien los dos, aunque yo creo que el falso final que tiene, que es el que da lugar al final auténtico, es mejor que el final auténtico. Tengo que detenerme también otra vez en la figura de Madeline, interpretada por Michelle Dockery, porque como protagonista femenina yo la destaco mucho. Se nota que la actriz puso toda la carne en el asador, pese a que se estaba enfrentando a dos actores masculinos que eran bastante superiores en la teoría que ella. Y ya digo que su papel se diferencia de las Mary Sue en lo defectuosa y débil que es. No por estar preparada, no por ser un gran talento, es un personaje que no tenga debilidades. Como he dicho en varios momentos de la película, es derrotada, tanto física como intelectualmente, lo cual no le resta valor ni a su capacidad mental ni a su preparación para confrontar situaciones extremas. Se ve que es una mujer que está extra preparada y aún así es superada por las circunstancias y por un adversario con el que no contaba. También el personaje comete errores, se ve que tiene un pasado trágico que está bastante bien construido y a pesar de salir victoriosa, literalmente sus decisiones hacen que bastantes personas acaben muy mal y podría haber acabado mucho peor. Y aquí Mel Gibson da un mensaje muy importante. Puedes ser la mujer más extremadamente preparada y sobrada del planeta y aún así en ciertas circunstancias o en ciertos trabajos te puedes ver superada en 0, y ciertas cosas como la fuerza física o las capacidades de una mujer están perfectamente balanceadas. No pega igual de fuerte que un hombre que está tan entrenado como ella por razones evidentes. Tiene que recurrir a otras cosas para poder igualarse con ese hombre. Se nota que un puñetazo limpio o en una pelea mínimamente equilibrada entre los dos acabaría destrozada contra un hombre así. Eso está bien hecho. Una cosa que me repatea mucho son las películas modernas en las que mujeres sin ningún tipo de superpoder se enfrentan a hombres musculosos y de una hostia los mandan a volar. Eso no es creíble. Lo contrario, para desgracia de las feministas, sí puede pasar. Pero no vas a ver a una mujer de 60 kilos pegarle un puñetazo a un hombre musculado de 80 y mandarlo a volar. Eso es ridículo. Al revés sí puede pasar. Por lo menos esta película aquí sí lo hace bien. Porque eso además sí que ayuda a generar sensación de angustia cuando este personaje se enfrenta a Mark Wahlberg en el papel de Daryl. Se ve bastante creíble que tengan que enfrentarse dos personas a él y aún así no puedan con él. Y también dicen otra cosa, que un hombre tenga más músculo que una mujer no lo hace necesariamente mejor en combate. La preparación también influye, porque Topper físicamente es mucho más fuerte que Michelle Dockery, pero no significa que los personajes que hacen en sus películas tengan la misma balanza de poder. Está claro que Madeline puede con Winston, por su preparación superior y porque el otro es un hombre normal, a pesar de ser un delincuente, no es ningún tipo de supervillano. Eso está bien hecho. Así que por mi parte tengo que recomendaros ver esta película. Para una oportunidad que tenemos de ir al cine a ver una película que es 100% anti-woke, creo que no hay que desaprovecharla.